Para entender la clase de literofilosofía creada por mí, de Robinson Ferreira, es necesario leer y estudiar bastante como autodidacta. No necesito que vaya a la Harvard, ni la de Moscú, ni la Lumumba. Sencillamente lee y leerá libros de todas esas culturas: Rusia, China, poetas, escritores, franceses, Anatole France y François, escritores de todas las partes del mundo, de Ecuador, de Perú, de México, etcétera, etcétera, los que pertenecieron al boom y los que no pertenecieron al boom, sencillamente para poder entender literofilosofía con el profesor Robinson Ferreira. No se exige mucho, leer y pensar, pensar y leer. Aquí entran algunas cuestiones filogenéticas, aquí entran el porqué, la reflexión, el análisis, la capacidad de habla y pensar cuando a través del oxígeno que penetra por la sangre permite esas facultades en el ser humano. De lo contrario, no pensaríamos ni tendríamos idea. Por lo tanto, cuando yo hablo de literofilosofía, materia creada por mí, puedo hablar fácilmente sobre el papel del editor en la búsqueda de la calidad periodística. Sencillamente porque ante ese periodismo arrodillado y patronal que existe actualmente, donde la verdad se oculta por unos cuantos pesos y se deforma la moral y la ética de un hombre en cualquiera de las áreas empresariales, profesional o en el campo de la política. Y por eso es que vemos tanto periodismo barato, tanta prensa amarilla que deforma la verdad. Así lo vimos hace poco cuando se denigra la moral de un hombre que aspira a ser presidente de la República de Colombia, cuando se empieza a decir que bailaba en los burdeles nocturnos de la ciudad de Colombia, de la ciudad de Barranquilla y en el país de Colombia, aquí en Sudamérica, bailaba en tanga para deformar su moral. Pero no sabemos que Giovanni Papini dice que el presente es el templo y el arca de Dios. Ay de aquel que toca su pasado con el ánimo de ofenderle o de humillarle porque se maldice. Entonces, entendiendo esas cuestiones, puedo entender realmente qué es política. Yo entiendo la política, la entiendo cuando me doy cuenta que los diccionarios antiguos decían que política es el arte de servir. Pero hoy la Real Academia de la Lengua Española tiene otro significado para política desde algunas décadas hacia acá. Y dice que es el arte de gobernar. Ahí cambió totalmente todo. Por eso es que cualquier papagayo, cualquier pseudo analfabeta llega a un poder gubernamental, inmediatamente se siente con el poder de ponerle un hierro como si fuese una vaca a cualquier ciudadano y a cualquier ser humano. Y nosotros nos hemos sacudido de eso. Por eso es que el periodismo debe cuidarse. El periodismo debe tener una ética, una moral, unos principios, pero no estamos subordinados a que el dueño de una emisora nos pague para que digamos lo que queramos a beneficio de él. Por lo tanto, cuando yo en el papel del editor, en la búsqueda de la calidad periodística, menciono y leo y debo leer grandes autores, entre esos leer la introducción al periodismo, por ejemplo. Pero también puedo leer y decir que hay una revolución cultural en marcha. La información abunda en la sociedad actual y cada vez esa información es cada vez menos dependiente de los medios. Las empresas periodísticas cambian y con ellas el trabajo en las relaciones. Las tecnologías, en cambio, siguen cambiando porque han cambiado. La audiencia cambió también y seguirá y sigue cambiando. Y por supuesto, ¿han cambiado los editores? Nace ese interrogante. Un interrogante que en el mundo de las letras y en el mundo del periodismo lo tienen totalmente entre paréntesis, podríamos decir, en un asombro. Por lo tanto, cuando Robinson Ferreira habla de la búsqueda de la calidad periodística y que esto tiene que ver con el papel del editor,
se deben desarrollar nuevas competencias, sobre todo cuando los medios también afrontan presiones y son causa de la polarización política que viven algunos países de América Latina en estos momentos históricos. ¿Qué necesita un editor? Me hago esa pregunta, y más aún me pregunto qué necesitan los medios de sus editores. ¿Qué necesitan los reporteros de sus editores? ¿Qué necesitan los lectores de los editores? Aquí nacen muchos interrogantes que debemos responder y aclarar poco a poco y uno a uno. Por eso es importante que estos interrogantes tengan respuesta. Y si tuvieron respuesta, lo vemos que existen muchos seminarios donde se trata de dar respuesta a estas preguntas periodísticas. Por ejemplo, el papel del editor en la búsqueda de la calidad periodística, donde se identificaron, en algunos seminarios se identificaron capacidades que hoy requieren tanto los editores de texto como los de fotografía para ser mejores profesionales, mejores periodistas y mejores directores de grandes diarios y revistas. Y así hablaron del lenguaje periodístico que apenas se desarrolla en Internet y de las posibilidades del periodismo narrativo. Concluyeron entonces en estos seminarios que el periodismo tradicional no está amenazado de muerte, sino que enfrenta un desafío donde los editores son más necesarios que nunca, y por eso deben vigilar el buen manejo de los periodistas que trabajan en la prensa donde ellos dirigen, para que no caigan en una prensa amarilla y donde se deforma la verdad, así como se deformó hace miles de años que la verdad fue deformada y fue catalogada como calumnia, como blasfemia la verdad, y la mentira sobrepujó sobre la verdad. Y actualmente parece que está sucediendo lo mismo. Sin embargo, hay libros que nos hablan de las memorias de muchos seminarios internacionales sobre calidad periodística, realizados, por ejemplo, en el marco del programa, como fue el programa de encuentro de periodismo conocido como CAR y EMPE. Por lo tanto, yo insto a que los nuevos periodistas que van a las universidades y que a veces salen mediocres, porque me refiero a que hay muchos periodistas que no han pisado universidad y han sido grandísimos. Aquí tenemos a Marcos Pérez Caicedo, tenemos al mismo Gabriel García Márquez, premio Nobel. Alguna vez escribió en el periódico, tanto de aquí como de Roma, un hombre que apenas hizo cuarto elemental y se llamó José María Vargas Vila. 125 libros, entre los que está La Ubre de la Loba, La Caída de Bizancio, por ejemplo, etcétera, etcétera, Aura y las Violetas. Por lo tanto, cuando vemos a estos grandes escritores y a estos grandes periodistas, vemos que no pisaron universidad, pero sin embargo llegaron a dar clases en las más grandes universidades de aquí de Colombia y muchos en el mundo. De eso quería hablar en mi clase de literofilosofía que he inventado esta tarde en este bonito espacio que he encontrado mientras visito en el hospital a una madre que ha acabado de ser operada. Gracias, y continuaremos en la próxima con literofilosofía con el profesor Robinson Ferreira.